discípulos de Zebedeo y los otros discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaban amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo al que llamaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se nudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró el agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, agarraron la red con los pescados, pues donde estaban en tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unos brazos, se veía un pescado y un par. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar del entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, después de haber celebrado la resurrección de nuestro Señor, volvemos a una situación. Tenemos que empezar a actuar o a hacer acciones conforme a lo que hemos vivido. Vivimos una situación de que el Señor resucitó. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos quedarnos en una situación donde queremos que las personas o el Señor nos diga qué hacer, cuando en realidad lo que el Señor ha formado es conciencia en nosotros. Hay cosas bien curiosas, o sea, nosotros hemos formado conciencia, ¿sí? No somos borregos, somos conscientes. Y al ser conscientes significa que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Padre, ¿por qué dice eso? En el Evangelio dice que los discípulos estaban haciendo algo. Muchas veces nosotros cuando estamos tristes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos cosas o dejamos de hacer? Dejamos de hacer. Muchos de nosotros, en vez de hacer lo que nos corresponde, empezamos a hacer situaciones de soberbia donde creemos que es más importante sufrir que realizar. O sea, por ejemplo, alguien que de repente está triste, lo primero que debe hacer es buscar cómo estar feliz, no estar más triste. Si no, lo único que van a hacer es empezar a caer en depresión. Los discípulos entienden esto. Por eso muchas veces las personas no comprendemos. O sea, por ejemplo, hay situaciones que de repente hay una persona enojada y les quieres hacer un chiste, y ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Te dicen gracias o te dicen que no seas payaso? Ay, hijos. Y a veces más payasos somos nosotros porque no queremos encontrar sentido de lo que tenemos que hacer. Y esta situación es muy importante porque cuando alguien expresa un resucitado, el Señor nos está diciendo: hay que morir a todas las cosas que tenemos que haber muerto. Y ahora que está resucitado, le está pidiendo a los discípulos que hagan lo que ellos tienen que hacer, lo que ellos tienen que realizar. Por eso muchas veces el camino espiritual, sí es cierto, tienes que saber vivir tus momentos, tienes que saber encontrar, pero una cosa son los momentos y otra cosa es que estés así todo el día. Hay personas que se justifican. Por ejemplo, tanto nos justificamos que estamos enojados que creemos que ya tenemos derecho de ofender a las personas, de ser groseros, de hacer cosas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Alguien que tiene esta situación tiene por obligación hacer las cosas bien. No solamente el hecho de decir: ay, es que estoy enojado. Es bueno que esté enojado. Ahora, que está enojado, ¿qué va a hacer? El enojo lo pone el Señor como sentimiento para que nosotros empecemos a hacer cosas diferentes, no para quedarnos estancados. Por ese sentido, el Señor ahora nos está diciendo que estaban ahí los discípulos y los discípulos se pusieron a hacer algo diferente o empezaron a hacer algo que ya estaban acostumbrados. Por eso una de las características que debemos tener los cristianos
es que debemos recordar lo que nos hizo acercarnos a Dios, o lo primero que nos ha ayudado siempre. Te lo voy a poner así. Por ejemplo, para poder salvar un matrimonio, lo primero que tenemos que recordarles es por qué se enamoraron. Y quiero que aquí entiendan esta situación, porque muchos van a empezar a decir: uy, padre, pues si desde mi noviazgo todo estaba mal. ¿Por qué crees que la iglesia dice que existe la nulidad? Todo inicia desde el noviazgo. Todo inicia desde el inicio. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes: pueden hacer una vida santa desde como vivían de niños, y muchos vamos a tronar. Porque no entendemos la inocencia, no entendemos lo que es el saber que en un momento te puedes equivocar y en otro momento puedes encontrarte con el mismo Dios. Pero muchas veces nosotros ya estamos tenemos muchas ideas en nuestra mente que creemos que ya no podemos ser inocentes. Si yo les preguntara aquí, a ver, ¿quién es inocente? Todos vamos a estar así. ¿Quién no ha pensado en cosas malas? ¿Quién no ha pensado en cosas de estas situaciones? Y todos vamos a empezar a ponernos, a callarnos, porque todos sabemos que tenemos esta situación. Pero lo que nos invita el Señor es a volver a recordar nuestras raíces, lo que nos ha ayudado a encontrarnos con Él. Lo que en verdad hemos querido, lo que hemos sentido en esta situación. Por eso los discípulos estaban haciendo algo que ellos sabían hacer. ¿Qué era? ¿Qué eran? Pescadores. Y tanto llama la atención esto, que muchos de nosotros no queremos volver a eso. Por ejemplo, te lo voy a poner, el ejemplo más claro es el del noviazgo. Cuando estaban de novios, ¿cómo se hablaban? ¿Cómo le hablaban a la pareja? Bien bonito. ¿Y ahora por qué no? ¿Por qué no regresan a lo mismo? ¿Por qué si saben que es algo que les ayudaba? ¿Por qué no lo vuelven a hacer? Por ejemplo, te lo voy a poner así. Cuando éramos niños, ¿qué era lo que más hacíamos? Sonreír. ¿Y ahora por qué no? Es esta situación que muchos de nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido. Nos hemos creado una situación de bloqueo en nuestra mente donde creemos que ya no podemos hacer nada de eso. Si yo les digo: oye, ¿sabes qué? Al final de misa vamos a tener juegos de mesa. Miren, muchos de ustedes adultos nadie se va a quedar porque creen que es ridículo. Y es una situación que muchos de nosotros no hemos comprendido. El Señor nos está invitando a volver a regresar a lo que te hace bien, a lo que te está ayudando. Y a partir de esto te vas a dar cuenta que vas a poder lograr muchas cosas. Pero cuando nosotros no entendemos esto, lógicamente nos hacemos bien complicados, demasiado complicados. Muchos de nosotros vamos a seguir pensando que lo más complicado es ser felices. ¿Por qué? Porque seguimos sin inocencia. Piensan que tienen que seguir resolviendo los problemas de los demás. Piensan que no pueden cambiar su carácter. Piensan que no pueden hacer muchas cosas porque siguen siendo complicados. Y tanto el Señor demuestra que esto no es complicado, que cuando sacan la red de los pescados, ustedes, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero dice cuántos números de pescados sacaron. 153. Ok, según el lago de Tiberíades hay 153 especies de pescado. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien hace esta situación de encontrarse con el Señor, en esos momentos, en trabajar, en volver a creer, siempre vas a hacer algo bueno por los demás. Siempre vas a hacer algo bueno. Pero si tú no lo estás creyendo, pues hijo, no vas a hacer nada bueno. Te lo voy a poner en algo muy sencillo. Si yo te preguntara ahorita: ¿tú eres la mejor persona para los que están al lado o para tu familia? Muchos de ustedes dirían: no es cierto, padre, porque ya no tienen inocencia. Al contrario, están más acostumbrados a lastimar que a amar. Están más acostumbrados a creer que somos unas personas que así somos, que a creer que podemos ser más inocentes y amar a los demás. Si yo empezara a hacerlo distinto, ahorita yo empezaría a crear esa red donde yo empezaría a agarrar a las demás personas. ¿Por qué? Porque estoy empezando a descubrir que Dios me está pidiendo trabajar y a regresar a lo que me hace bien. Si yo empiezo a hacer esto, se van a dar cuenta que pronto van a empezar a agarrar a las personas dentro de su vida. Oye, hijos, empecemos a hacer lo que el Señor nos está mandando. Tenemos que empezar a vivir como resucitados. Y esto no es tan fácil, ¿eh? Todo inicia un proceso. Pero para llegar a esto, pues
necesitamos hacer esas cosas. Y encontrarnos con el Señor nos va a ayudar tanto que vamos a poder lograr lo que Dios nos quiere. Que el Señor nos dé paz y la vida.